En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Retiro correspondiente al mes de marzo de 2024 de Mater Christi desde la sede de Mater Christi en Madrid por Emilio Castrillón Hernández. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y da tu gozo eterno. Amén. Vamos pues a plantearnos un tema muy en consonancia con este tiempo de Cuaresma en el que estamos inmersos. Me refiero al encuentro con Jesús. Indudablemente, en un primer momento tenemos que plantearlo, el encuentro personal con Jesús, mi encuentro con Jesús. Es nuestra propia identidad cristiana, porque un cristiano, si no tiene relación con Cristo, que es el que le da el nombre de cristiano, pues ya me contaréis. Somos cristianos, somos seguidores de Cristo el Señor y por tanto somos miembros de su Iglesia. Ya sabemos que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo y por lo tanto, al ser miembros de la Iglesia, somos parte de ese cuerpo místico de Cristo. La primera pregunta que puede surgir es: ¿qué se le puede pedir a un cristiano? Yo creo que a un cristiano solamente se le debe, no es que se le pueda, es que se le debe hacer una sola pregunta. ¿Conoces a Cristo? Porque Él lleva el nombre de cristiano, pero si lleva el nombre de cristiano, lógico es que sepa quién es Jesucristo, quién es Cristo, qué significa seguirle, qué exige llevar ese nombre de cristiano. Y esta es una clave capital, porque se puede saber todo lo que queramos en torno a lo que es pues la piedad, la religiosidad, etc. Si yo no conozco a Cristo más allá de los mandamientos de la ley de Dios, más allá de que voy a misa todos los domingos o que tengo X devociones, estoy pues un poco fuera de lugar, ¿no? Si uno no se ha encontrado con Cristo, pues es muy difícil que le conozca. Hombre, le podrá conocer a un nivel teórico que le puede dar, pues yo qué sé, el conocimiento intelectual de quién fue Jesucristo históricamente, pero lo esencial es haberse encontrado con Él, haber tenido un encuentro con Él que haya marcado toda su vida, que le haya llevado a vivir con Él, que le haya llevado a que Cristo para Él no es algo indiferente. Cristo no es uno más. Poner cualquier nombre
del Antiguo o Nuevo Testamento. No, Cristo no es ni tan siquiera como la Santísima Virgen María, que es después de Cristo la más importante del Nuevo Testamento. Cristo es el Cristo, es todo, es el Hijo de Dios, es el mediador entre Dios y yo, es el que me ha liberado, me ha salvado, me ha dado la filiación divina al haber sido bautizado en él, me ha dado el poder de ser hijo de Dios. El célebre prefacio del Evangelio de San Juan, en el cual se dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esta realidad. O yo conozco a Cristo o mi nombre es una cosa por una entelequia, no tiene, tendrá la parte formal y teórica, pero no tiene la vivencia, ¿no? Vamos a profundizar. ¿Cómo se llega a tener un amigo? Un amigo no surge por generación espontánea. Un amigo es una persona que se la conoce previamente, porque alguien me la presentó, porque nos hemos encontrado en un lugar que nos ha hecho convivir, aunque sea por unas horas o por unos ratos, que a partir de ahí se fomentó una relación marcada por unos encuentros sucesivos, encuentros en los que pueden haber sido de diferente tipo, pero siempre fueron encuentros personales. A la otra persona, a alguien que me conoce, le haya podido hablar de mí. A mí, alguna persona que le conoce a él, me ha podido hablar de él. Pero en todo caso, la amistad surgirá de los encuentros personales que tengamos los dos y de ahí sin intermediarios, diríamos. Y ahí surge la verdadera amistad. Pues aquí estamos en la clave de lo que es nuestra condición de cristiano, nuestro encuentro con Jesús. La pregunta primera que tú te tienes que hacer en este retiro es, ¿tú te has encontrado con Jesús? ¿Tú conoces a Jesús? ¿Sabes su forma de pensar, su forma de actuar, de responder ante situaciones diferentes y muy propias de la condición humana? Son cosas que parecen normales y lógicas porque lo son, pero es que Jesús es un hombre. Jesús es un hombre humano como tú y como yo, una persona que encarnada en nuestra naturaleza humana, aunque sea Dios y aunque sea la segunda persona de la Santísima Trinidad, y como hombre es igual a nosotros menos en el pecado, que dice el apóstol. Por lo tanto, repito, la clave de nuestro cristianismo es cómo estamos viviendo nuestra fe, cómo vamos a ver en el Evangelio algunos de los muchos encuentros que tiene Jesús con diferentes personas o que tienen algunas personas con Jesús. Y a través de estos encuentros tenemos que profundizar y darnos cuenta de nosotros, cómo hemos vivido hasta aquí ese encuentro con Jesús y cómo mantenemos esa amistad con Él. Él mismo le dirá a los apóstoles, ya no os llamo siervos, sino os llamo amigos, porque el amigo sabe lo que hace su amigo, yo. Ya no os llamo siervos, sino amigos. En los encuentros que tiene Jesús con las diferentes personas que nos relatan los evangelios, puede haber las situaciones más diversas. Unas veces el encuentro es provocado por una de las partes, casi siempre
por la parte de los hombres. Alguna vez también Jesús provoca el encuentro. Pero otras veces es un encuentro fortuito que nadie espera, una casualidad que nosotros diríamos, aunque sabemos que no hay casualidades en la vida cristiana. Cuando es provocado, puede serlo por la misma persona que tiene algún interés porque así sea, y entonces también lo busca intencionadamente porque le interesa por la razón que fuere. También la otra persona puede tener el interés del encuentro con uno mismo, en este caso con Jesús, porque igualmente se le sigue algún interés. Vamos, por lo tanto, a ver alguno de estos encuentros que Jesús tiene y que nos cuenta el Evangelio, o de estos con el Señor Jesucristo, y saquemos las conclusiones para nuestra propia vida y para nuestro propio comportamiento cristiano. Lo que sí tenemos que tener en cuenta y advertir antes de adentrarnos en los encuentros con Jesús es que una vida cristiana sin encuentros frecuentes con Jesús no se la puede llamar tal. Será una presunción absurda. Yo soy cristiano, yo tengo encuentros con Jesús. Cuando tengo ganas, pues rezo. Y cuando me apetece voy a la iglesia. Pero será una presunción absurda porque el encuentro con Jesús tiene que ser muy frecuente porque tiene que haber una relación, una interrelación de Él conmigo y yo y de mí con Él. He dicho que será una presunción absurda y será una hipocresía permanente. Será un fraude, será lo que queráis llamarle, pero cualquier cosa menos un cristiano. Un cristiano se tiene que encontrar con frecuencia con Jesús. San Mateo nos presenta el encuentro de un leproso con Jesús. Está en Mateo 8, 1, 4. Dice que cuando bajó del monte fue siguiéndole una gran muchedumbre. En esto un leproso se acercó y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él extendió la mano, le tocó y dijo: quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Y Jesús le dice: mira, no se lo digas a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que prescribió Moisés para que les sirva de testimonio. Aquí vemos un encuentro con Jesús buscado por la propia persona interesada de aquel encuentro. ¿Para qué? Pues para algo tan sencillo que era alcanzar el favor que él podía necesitar, que es quedar limpio de la lepra. Él estaba necesitado porque le acuciaba un problema que solo Jesús le podía resolver, que era limpiarle de la lepra. Él conoce bien a Jesús, sabe lo que Jesús puede dar de sí y él necesita de Jesús. Aquí tienes tú lo que es tú necesitado de Jesús. ¿Cuándo, cómo, en qué manera? Y creo que debe de ser bastantes veces a lo largo de tu semana, de tus días, constantemente. Pero a ver, ¿cómo lo haces? Ahí le tienes presente y vivo en la Eucaristía. Pero claro, tendrás que ir a la iglesia, delante del sagrario. Ya, pero no tengo tiempo. No tienes ganas, no te apetece. Todo menos mentirte. Aquí se puede entenderlo todo, menos lo que no se puede ni entender ni tolerar es la mentira. Y la mentira a uno mismo ya es tremendo, porque tú haces lo que quieres. Cuando tú tienes interés por una cosa, por hablar con alguien, por ver a alguien, lo haces. Entonces, si tú no tienes encuentros con Jesús frecuentes, es porque no quieres.
porque no te interesa, porque no ves el interés que puede tener. Porque quizás no tienes todavía visión espiritual de tu cristianismo. Puedes tener una visión completamente materialista, mercantilista, y así ¿a dónde vamos? Tenemos otro ejemplo, el ciego de nacimiento. Veamos su actitud. Marcos 10, 46, 52. Dice que llegan a Jericó y cuando salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos le inquiepaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadle». Llaman al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, te llama». Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le dijo: «Raboní, que vea». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. ¿Veis? Estos son dos encuentros buscados por los propios interesados. Hay uno que es muy significativo, que voy a referir también, que también está buscado por la persona, pero además de una manera también muy significativa, muy original. Es el encuentro de la hemorroísa con Jesús. Dice que está en Marcos 5, 25, 34. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó el manto, pues decía: «Si logro tocar aunque solo sea sus vestidos, me salvaré». Inmediatamente se le secó la sangre y sintió que su cuerpo quedaba sano del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, esto es muy importante, porque Jesús no lo ha visto, a Jesús no le ha dicho nada como le dijo el ciego o el leproso. Dice que cuando, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió ante la gente y decía: «¿Quién me ha tocado los vestidos?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado?». Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Fijaros la importancia no solamente de encontrarse con Cristo, sino de saber que Cristo puede hacer lo que tú necesitas. Y ella dijo: «Yo con tal de que consiga tocar», porque su enfermedad era una enfermedad vergonzosa, que daba vergüenza contarlo. Fijaros que dice que temerosa y atemorizada y temblorosa se acercó para explicarle. Bueno, pues ahora vamos a ver un encuentro provocado por el propio Jesús. Está en Lucas 19, 1-10. Dice que habiendo entrado en Jericó, Jesús, atravesando la ciudad, había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verlo, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: «Zaqueo, baja, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa». Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Al verlo todos murmuraban: «Ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador».
Zaqueo, puesto en pie, le dijo: Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si alguno defraudé a alguien, le devolveré el cuádruple. Jesús dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Fijaros, qué relato más hermoso. Zaqueo estaba ansioso de la salvación. Él quería conocer a Jesús. Él en su interior necesitaba la salvación de Jesús. Por eso Jesús, Dios, que lo sabe, va en busca de él, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Pero esto necesita de tu fe, de que tú te lo creas y de que tú lo practiques y de que tú lo vivas y de que tú tengas encuentros con Jesús frecuente y que tengas el corazón abierto de que Él se pueda encontrar contigo cuando Él lo necesite, porque te necesite o porque sepa que tú lo necesitas. Y voy un poco rápido para ver un encuentro fortuito que ni Él lo ha provocado, ni lo provoca la persona que tiene el encuentro con Él. Está en el Evangelio de San Juan 4, 5, 42. Dice que llega Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de hora sexta, o sea, del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua viva que brota para la vida eterna. Le dice la mujer: Señor, dame de ese agua para que no tenga sed y no tenga que venir aquí a sacarla del pozo. Él le dice: vete, llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer: no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Le dice la mujer: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís: en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dice: créeme, mujer, que llega la hora en que ni este monte ni en Jerusalén donde se adorará al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No olvides esto. Los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y en todo caso a través de su Hijo Jesucristo, presente y vivo en la Sagrada Eucaristía. Le dice la mujer: sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga nos lo explicará todo. Jesús le dice: yo soy el que está hablando. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que hablaran con una mujer. Pero nadie le dijo: ¿qué quieres
o que hablas con ella. La mujer, dejando el cántaro, corrió a la ciudad y le dijo: venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron corriendo a ver a Jesús. Los discípulos le dicen: Rabí, come. Yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Bueno, el texto continúa. Lo cierto es que la verdad es que él le dice a los apóstoles: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Y es que la voluntad del que le había enviado es el que había, digamos, urdido, había preparado este encuentro fortuito de la samaritana y de Jesús. Jesús estaba cansado, se había quedado en el borde del camino, al lado del pozo. La mujer samaritana viene con el cántaro por agua y él, el Jesús hombre, el Jesús humano, el Jesús cansado, le dice a la samaritana: dame de beber. Y ahí empieza el rifirrafe. Como tú, que eres judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana. Y entonces ahí ya hemos visto el diálogo. Que en un momento dado Jesús ya ha dado la vuelta, ya se ha dado cuenta de que el Padre le ha puesto esa misión. Y entonces ya le dice: ve y busca a tu marido y ven para acá con él. Y ella le dice: no tengo marido. Y él le dice: en eso has dicho la verdad, porque has tenido a 5 y con el que estás tampoco es tu marido. Y eso a ella también le desarma. Y ahí viene todo este diálogo ya seguido de que Jesús se manifiesta como el Cristo, como el Salvador. Ella ha ido tirando y tirando y tirándose que va a venir el Cristo y que nos explicará todo, y él ya ahí se manifiesta. Por eso cuando llegan los discípulos, él ya está transido, ya no está en su condición puramente humana. Y claro, le dicen que coma y él dice que si él tiene un alimento que no es la comida que ellos traen, que ella esa comida ahora mismo no la necesita. Su alimento es hacer la voluntad de su Padre, y él ya se ha alimentado, se está alimentando, haciendo la voluntad de su Padre. Este pasaje, que repito la cita para que lo podáis leer con atención y hasta el final, que yo no lo he hecho, a ver si encuentro yo ahora, Juan 4, 5, 42. 4, 5, 42 del Evangelio de San Juan. Y poder reflexionar claramente de toda la importancia que tiene este encuentro fortuito con Jesús de la Samaritana. Meditarlo, leerlo, estudiarlo. Luego, cuando ella le ha dicho a los samaritanos que fueran porque me ha dicho todo lo que yo he hecho, le llegan y le piden que se queden con ellos unos días. Y él se queda allí. Y fueron muchos los que creyeron por sus palabras y decían a la mujer: ya no creemos por tus palabras, que nosotros mismos hemos creído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Luego habrá otros muchos encuentros, por ejemplo, cuando se encuentra con los que él llamará: venid y seguidme, Pedro y Andrés, Santiago y Juan. También será el encuentro el día que haya que entrar en el reino de los cielos. Mateo 7, 21, 23, muy interesante, que con eso acabo. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no expulsamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos milagros? Y entonces les declarará: jamás os conocí, apartaros de mí, agentes de iniquidad. Este encuentro con Jesús en el último día, en el juicio, también es para pensarlo y meditarlo. Bien,
Yo lo dejo aquí. Hay muchos encuentros con mucha gente, con la cananea, con los ciegos, con la sinagoga, en fin, con el joven rico, con la resurrección de la viuda de Naín, etc. Bueno, la mujer adúltera, lo estoy viendo las notas y no, hay que acabar. Y hay que acabar con dos ideas claras. Estamos en Cuaresma. La Cuaresma es tiempo de conversión. La Iglesia lo plantea así. Y lo plantea así porque quiere que nosotros vivamos el triduo pascual desde el domingo del domingo de las Palmas, el domingo de Ramos, hasta el domingo de Resurrección. La Iglesia quiere que lo vivamos como auténticos cristianos. Y por eso es tiempo de conversión. Y yo os propongo para esa conversión que examinéis vuestros encuentros con Jesús, tanto los que vosotros tomáis la iniciativa como los que Jesús la haya tomado, o alguno que haya sido fortuito. Pero en todo caso, poned las condiciones, las bases y las condiciones para a partir de hoy, de ahora, en el tiempo cuaresmal que quede y más allá. Tú no puedes seguir regateando a Jesús una vida cristiana, pero ¿cómo? ¿Hasta dónde? Si por cualquier disculpa, por cualquier compromiso humano completamente material, dejas de lado los compromisos cristianos, dejas la misa dominical, dejas la confesión, dejas la oración, dejas todo. Así no, así no. María, nuestra madre y nuestra guía, que ella sí conoce de los encuentros, no de Jesús con ella, ya de Dios Padre Todopoderoso, del ángel, te puede ayudar si tú acudes a ella. Y tu ángel custodio, claro que lo hará. Y San José también conoce mucho de esto. Deseo de corazón que no desperdicies los días de Cuaresma que quedan. Amén.